Amigos, buenos días. Son las 6:05 de la mañana, creo. Es un sacrilegio, amigos. Buenos días, Ryusei. Buenos días, Yelika-chan. Buenos días. Oigan, ahorita vamos rumbo a la escuela de Yurika porque hoy nos pidieron que fuéramos a limpiar el campo y a limpiar las ventanas, creo, dice Yurika. Y siempre nos citan a las 6:30 de la mañana. Así que, pues vamos para allá, amigos. Es un sacrilegio que te citen a limpiar a las 6:30 de la mañana. Mira, ahí viene el director de la escuela de Yuri. Como aquí vive en la misma zona, que se me hace que también va para allá para limpiar. Se fue en bicicleta. Don Sinroso me decía que nos fuéramos en bicicleta porque allá no hay mucho estacionamiento y como van a ir varios papás. Pero pues no, amigos, a mí sí me queda lejitos y con Ryuse porque llevo a Ryuse y entonces pues no me quiero ir en bicicleta, así que me voy en coche y me voy a ir un poquito más temprano para ver si encuentro estacionamiento. Si no, pues a ver cómo le hago. Así que vámonos. Don Sinrostro está ahí en la casa porque él va a trabajar hoy. Se está preparando para ir a trabajar, así que vámonos. Pues ya estamos limpiando, amigos. Vean, lo que tenemos que hacer es quitar estas hierbitas porque va a haber un maratón aquí en la escuela. Entonces, como los niños van a correr, pues hay que quitar toda esta mala hierba que ni hay, amigos, casi. Pero pues bueno, hay que limpiar. Ryukon, ¿Kenki? ¿Kenki, Ryukon? Ahí están todos los papás trabajando, vean. Pues ya terminamos, amigos. Oigan, hace frío allá afuera, ¿verdad, Yurika? Ryuse y Yurika están, mami, tengo frío. Pues ni modo, es que ahorita estamos en septiembre, pero ya las mañanas han estado muy frías y las noches también. Incluso hemos tenido hasta 12 grados ahorita en la mañana ya. Y es septiembre, en septiembre todavía hace calorcito. Durante el día hace calorcito, está rico, pero en las mañanas sí hace frío. Y pues nada más estuvimos aquí una hora trabajando, que la verdad, en una hora ni se hace la gran cosa, ¿verdad? Porque los niños entre semana, pues ellos también lo hacen en la escuela, quitan la hierba, la mala hierba, y luego de repente cuando hay mucha hierba, pues contratan personas con máquinas especiales para quitar todo eso, ¿no? Ya nada más los niños hacen lo que, pues la que no pudieron arrancar, y nosotros los padres pues venimos nada más para apoyarnos. Yo antes no venía siempre Don Sinrostro, pero pues como hoy le tocó trabajar a Don Sinrostro, pues ya, me tocó a mí, ni modo. Y bueno, ahorita vamos a pasar a un combini porque estamos muertos de hambre también. Pues ya estamos en casita, amigos. Aquí está calientito. Bueno, voy a cerrar la ventana porque entra aire y está friecito hoy. Y tenemos hambre. Yurika se compró un pan como de hot cake y para Ryusei un pan con salchicha. Compré de estos panecitos delgaditos que tienen como cobertura como del melon pan, nada más que son chiquitos, vean. Cereal, que Ryusei ama el cereal últimamente, y compramos unos sándwiches, vean, que van rellenos de katsu. Este es para Yurika y yo me compré uno igual y me compré un burrito también porque ando hambrienta, amigos. Y estos con los jalapeños que tengo en casa, delicioso. Ay, pues ya, amigos, ya desayunamos, qué rico, y con el café calientito apenas me cayó. Ahorita sí el clima está para engordar, amigos, de tomar lechita con panecito calientito y venirse a la cama a encobijarse. Oigan, ahorita son las 8 de la mañana ya. Ayer, según yo, traté de dormirme temprano porque hoy me levanté a las 5:30 y no pude dormir temprano. Me dormí como a la 1 de la mañana, 1:30, entonces no dormí mucho. Y Ryusei y Yurika tampoco, porque ayer Yurika estaba haciendo una tarea y Ryusei, pues si su hermana no se duerme, pues él no se duerme tampoco. Entonces andamos todos desmañanados, como quien dice. Y es que yo no sé por qué siempre nos citan tan temprano. Bueno, supuestamente esto de arrancar la hierba es porque algunos papás, como por ejemplo mi Don Sinrostro, trabaja en sábado, entonces te citan súper temprano para que después de que arranques la hierba te puedas ir a trabajar, ¿verdad? Los papás que trabajan, pero aún así no van muchos padres, porque no sé si alcanzaron a ver, pero pues éramos pocos, porque se supone que les mandan el documento a los papás de todos los grados, ¿no? Desde primero hasta sexto, y pues éramos muy pocos para tantos niños que van en la escuela, ¿no? Entonces hay muchos papás que no van, pero nosotros siempre hemos ido. Bueno, Don Sinrostro siempre iba, ¿no? Porque pues no nos gusta así como que, ay, pues yo no voy, ¿no? Pues ni modo, hay que apoyar. Y como les digo, no es tanto el trabajo que hacemos los papás, pero es más que nada que la escuela lo hace como iniciativa para que los papás también se involucren en las actividades de los niños. También la semana pasada hubo un simulacro, y el simulacro es más que nada porque ven que pues aquí en Japón que hay terremotos o que en caso de tsunami o cualquier cosa, entonces por eso son los simulacros. Y está muy bien porque así uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer
hacer. Si tus niños están en la escuela, por ejemplo, y hay alguna alarma, pues ya sabes cómo debes de reaccionar, ¿no? Por ejemplo, en el kinder de Ryusei nos han dicho, ¿no? Que cuando haya alguna alarma de terremoto, de tsunami o lo que sea, pues que ellos van a guardar a los niños ahí, o sea, en la segunda planta, porque el kinder tiene como 2 plantas, cositas así, ¿no? Porque obviamente en la desesperación de los papás, pues si todo el mundo quiere ir a recoger a sus niños a la escuela por el miedo, pues obviamente que se congestiona la calle y no va a poder pasar nadie y es peor, ¿no? Entonces por eso sí hacen los simulacros para saber cómo moverte, cómo hacerle, a dónde ir, si vas en coche, si vas caminando o todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ahorita a dónde vamos, Ryusei? Parque. Al parque, ¿verdad? Ahorita voy a llevar a Ryusei al parque un ratito. Yurika se va a quedar, que no quiere ir. Se fue ya a la biblioteca, ya regresó, pero dice que rentó unos libros, así que se va a quedar a leer. Esta llave del carro, como que, no sé, la vez pasada la mandamos a reparar y le cambiamos la batería, porque híjole, cómo batallo para poder abrirlo, amigos. Como que tiene maña ahorita y me tarda una eternidad. Ah, ya abrió. A ver, súbete, Ryusei. Varios me preguntan que por qué tenemos cojines aquí en el carro y sábanas, pero es que luego Yurika y Ryusei hacen la siesta y yo también, entonces un cojín para ir cómodos, o luego ven que Don Sin Rostro es fanático del aire acondicionado, entonces, está caliente, ¿verdad? Voy a prender primero el carro. Entonces, cuando nos da frío por Don Sin Rostro, pues ahí tenemos nuestra sábana. Pues bueno, amigos, vámonos al parque un ratito. Ahorita son las 2 de la tarde, así que nada más vamos a ir como una hora o hora y media. Me traje una chamarrita porque ahorita en el día hace calor, o sea, ahorita está caliente, pero como este parque está pegado como al mar, entonces ahí por la brisa siempre corre mucho viento y se siente más frío, así que pues vamos a ver qué tal. Ojalá haya niños, amigos, porque si no hay niños casi, pues el parque se siente bien triste porque no hay tantos juegos tampoco. Hay como una resbaladilla súper bonita que es la del dinosaurio, creo que ya la han visto, pero aparte de eso la verdad que no le sacan provecho a ese parque porque está enorme, hay mucho lugar, pero no ponen juegos, amigos, entonces como que está medio triste. Bueno, pero bueno, vámonos. Pues llegamos, amigos. Vean, allá está el mar, ¿ya vieron? Ay, vamos, Ryusei-kun. Les digo que es súper grande este parque, pero casi no tiene jueguitos, amigos. Pero bueno, de algo a nada, ¿verdad? Y aquí se puede subir a esa montaña. Nosotros ya la hemos subido varias veces, nada más que sí se cansa uno un buen, se ve como bajita, pero sí es un poquito cansado. Ah, pues a este parque venimos cuando hicimos picnic con el kinder de Ryusei, ¿recuerdan? Pues aquí venimos. Nada más que aquí siempre hay mucho viento, no sé si me van a escuchar bien. Nada más está la resbaladilla, esos columpios en forma de caballitos, y estos dos, el panda y el león, los acaban de poner porque antes no estaban, y son los únicos jueguitos que hay, amigos. Incluso esta lo modificaron, le pusieron protección porque la verdad antes sí daba mucho miedo que los niños se subieran por ahí, igual la escalera de allá. Mira, Ryusei, ¿qué es eso? Esto lo construyeron no hace mucho tiempo. Yo creo que ha de tener como unos 2 años. Y esto es para los que quieren practicar snowboard, porque ven que aquí en Japón hay muchas personas que van a las Olimpiadas de invierno. Vean, ahí viene el chico, vean. Wow, por ejemplo, en la temporada que no hay nieve, pues aquí pueden venir a practicar. Y es que aquí en la ciudad donde vivimos, supuestamente escuché que un chico había ganado en las Olimpiadas de invierno, algo así, y que era de esta ciudad por eso. Vean, ahí va el otro, ahí va el otro. Wow. Mira, mami. Mira. Wow. Wow, qué genial, ¿verdad? Chapulín. Chapulín. Eso como siempre que Ryusei cuando brinca le digo, ay, pareces chapulín tú brincando, entonces dice que es chapulín el muchacho. ¿Eso es chapulín? Mira. ¿Qué es eso? Ay, ¿le están echando agua? ¿O qué será? Ah, no, es freezer para que resbale. Pues ya, amigos, ya nos vamos a casita. Acá Ryusei me dijo que ya se quiere ir a casa. Él solito me pidió que ya. Pues ya son las 4:30, creo. Ya llevamos como 2 horas y media aquí. Hoy no tengo ganas de cocinar, así que le voy a decir a Don Sin Rostro que se moche, como diríamos en México. Que se ponga guapo y que me invite a cenar a algún lugar. Total, es sabadito, amigos, se vale, ¿verdad? Toda la semana cocinando, sábados, se vale, ¿a poco no? Bueno, vámonos a casita. Llegamos a casita. Ay, acá
Te doy más. ¿Qué andas viendo tú? なんかアニメーションみたいな。 Ah, so. そうそうそう。Vamos casita. Llegamos a casita, ¿verdad, Ryuse? ¿Te divertiste? ¿Te diste para qué? Me divertí, se dice. ¡Te lo estoy Habla bien. dando! ¿Quieres agua? Quiero agua. Por favor, se Por dice. favor. Vamos a darte té. Y no papá. El señor Papa. Ah, vean, aquí tiene su señor Papa, este Ryuse. Mugicha. Vamos a darle a Ryuse mugicha. Tochita. Mugicha, ¿verdad? Está rico el mugicha, ¿verdad? Véanlo. Como anduvo, corre, corre por eso. Vean quién llegó ya. Mi amorzote precioso. ¿Qué omoto genki? まあまあまあまあでも今日はもうそうそう Y ahorita vamos a ir a comer sushi. Yeah. Yo tenía ganas de sushi. Don Celoso dice, yo también te iba a decir que fuéramos al sushi. Estamos conectados, mi amor. Así que vámonos. Yurika también le encanta el sushi, ¿verdad? Sushi cantate de show. ¿Cómo? ¿Qué dijo Rice? ¿Sushi qué? No sé. ¿Cantan de cómo? Sushi me encanta sushi, ¿no? me encanta めんかんた。めんかんた。てんかんたel sushi. 行きましょう 行きましょう。悪いかゆりちゃん昨日はね。どうして悪い子なの、ゆりかちゃん。まあ言わなくていいよ言わなくていいねでもパパに思いっきり叩かれたね Y yo ayer mejor me encerré en mi cuarto para no escuchar nada, porque luego ahí salgo de defensora, pero Yurika a veces también se pasa, amigos, de lanza. Entonces ya, a veces ni aunque la quiera defender, no 昨日 puedo. パパ何も言わないで思いっきりゴルフしてねえゆりかね、無言で。当たり前Ah, pero... 悪いからダメです Llegamos al sushi, amigos. Ya estamos aquí, vean. いつも寿司だね So, siempre sushi. Pero es que hay que aprovechar también porque luego en el invierno no se antoja tanto el sushi como en estos días. En el invierno se antojan más las sopitas y todo eso. Vean el tren, ya se va el tren. Sí, aquí ordenamos el sushi y nos lo entregan en el trenecito. Aquí tenemos wasabi, allá tenemos el té verde. Los vasitos para prepararte, para el té es aquí, vean. Aquí es para prepararte. Yo sí tengo mucha hambre, así que ya voy a empezar a comer. Vean, este es maguro, o sea, atún. Este es cangrejo y este es salmón. Bueno, voy a pedir primero salmón. Se ve que está rico porque tiene mucha grasita. ¿Tú qué vas a querer? ¿Tú qué vas a querer, Ryuse? Sushi. Sushi, sí, pero ¿de cuál? ¿De atún? Oh, vean, a Yurika le encanta el salmón, ¿verdad, Yurika-chan? Trae, mami. ¿Eh? Ah, Yurika, que le oprimiste al tren. Ah, no, tu papá fue, ¿no? Ahorita va a venir otra vez. Ahorita que venga tú le oprimes. Y este platito que es de diferente color es que es un sushi un poquito más caro que los demás. Este es especial por eso. Este es atún. Los demás, como pueden ver, son del mismo color, amigos, todos. En algunos restaurantes cuando los platos son distintos es que uno tiene wasabi y el otro no. Pero aquí no, aquí todos son iguales. Vean nada más. Y esos todos son de Yurika. ¿Cómo? Ay, doso. Ya estaba comiendo y dice, ah, ya se me había olvidado mi cerveza. La costumbre de que no bebe alcohol en los restaurantes, por eso. A Don Sin Rosa le encanta esto, ¿verdad? あんまり大きすぎてね寿司のタコはあんま好きじゃない Es que está Chichaku crudo, este, vean. Está so. crudo y bien aguado. Pero a mí me encanta, amigos, el taco crudo. O sea, el pulpo crudo me encanta. No sé por qué. Oishio. Toshi hasuki desu. Itadakimasu. ルッティさん寿司食べる時の箸の使い方上手なの何ゆりか今の学校は男の子がすごい優しいのゆりかにだけ優しいのみんなに優しいのわかんない。だけど、私の方しかあんまり手伝ってくれたところ見たことない。ああじゃあゆりかに優しいの人気者なのかゆりかすごいじゃん結構美味しかった美味しかった。何食べたのラーメン。何ラーメン。
あとはお寿司。 Ay, ya amigos, cenamos súper rico, la verdad, súper rico. Y ahorita traje a Don Sin Rostro a su tienda de donde compra los artículos de pesca, ya saben. Este es el paraíso para Don Sin Rostro. Aquí es donde compra todas sus cositas. Y me dijo que se va a tardar un poco. Pues ya llegamos a casita, amigos. Acá Don Sin Rostro anda arreglando sus cosas para irse a pescar mañana. Él se levanta a las 5:30 por gusto, amigos. Y yo hoy porque pues no me quedó de otra. Son las 9:11 de la noche, pero como se metieron a bañar temprano estos niños, parece como si fueran las 11. Batman, ¿cómo canta Batman? A ver, la canción de Batman. Batman, Batman, motorista es. Esa canción no me la sé, ¿cuál es esa? Batman, yo me quedé con esa versión de Batman, amigos. De cuando estaba niña, así salía Batman, ¿no? Tiririririri, Batman, y ya salía la caricatura, ¿no? Y bueno, amiguitos, ya hasta aquí nos vamos a despedir. Fuimasen, Comenasai. cominahoy. ¿Y en español cómo se dice? Fuimase con la hay. ¿Y en español? Ampunacha. Perdón. Que no. Así que amigos, hasta aquí nos vamos a despedir en el Bye, video del día de bye, hoy. Ya saben que Bye, los bye, queremos Matatita. mucho. Que les mandamos Bye, bye, besos enormes. Se nos cuidan y nos vemos para la próxima. No grites. Ok. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Mátate. Ah, mira, así está más bonito. Bye, bye.